Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Estamos entonces realizando algunas prácticas sobre la parte de desarrollo. La clase anterior habíamos hecho una pequeña aplicación en 3 capas, ¿no es cierto? Pero el menú lo cargamos de manera manual, ¿ya? Entonces la aplicacioncita que hicimos no tiene un menú, ¿no? Ahora queremos incorporar ese componente, ¿listo? Entonces lo que vamos a hacer es continuar y se llama lección 4.3 menú dinámico 3 capas. ¿Listo? Ahí vamos a entrar, esa es la práctica que vamos a trabajar hoy día. Y bueno, alguien preguntó en la sesión anterior al respecto cuál sería la mejor forma de modelar los controles de acceso a los menús. Eso va a depender del tipo de empresa que sea. Generalmente viene descrito, ¿no?, en la forma de funcionamiento de la empresa. Por ejemplo, aquí hay una descripción, ¿no? Para poder crear este tipo de menú se debe considerar un conjunto, ¿no es cierto?, de requisitos, digamos, que se requieren. En este caso, las personas que pertenezcan a un grupo, una persona tiene un acceso mediante un rango de fechas a un grupo cuenta con un conjunto de módulos, un módulo tiene un conjunto de acciones, digamos, ¿no? Entonces, en esa descripción del funcionamiento del negocio es de donde se construye el menú, ¿no? Entonces el menú está en función de ese comportamiento. Entonces aquí tenemos personas, ¿no? Una persona puede estar en N grupo en el tiempo, ¿no? Entonces va a tener un permiso que va a tener un inicio o un fin para poder controlar, ¿ya? Y en función de esto va a poder ingresar, no se le acaba la fecha de inicio, fecha fin, solamente va a estar vigente mientras esté en esas fechas válidas, ¿no es cierto? Es decir, mientras esté entre ini y fin va a poder acceder al sistema. El sistema automáticamente también podemos hacer un proceso que se encargue de desactivar ese permiso, porque fíjense que ese permiso tiene un estatus que es boolean, que cuando el estatus esté desactivado, ¿no?, es que se encuentra fuera de fecha, ¿no? Entonces, en este modelo que tenemos aquí, una persona puede estar en N grupos y en un grupo puede tener N personas en el tiempo, ¿no?, que tiene un control de acceso, ¿no?, mediante inicio y fin. Un grupo puede tener N módulos, ¿no? Y los módulos pueden tener N acciones, ¿ya? Entonces, un módulo puede pertenecer a N grupos también, ¿no? Entonces, todo este análisis del diseño y el comportamiento del negocio se traduce pues a un modelo de entidades de las cuales vamos a generar un menú dinámico, ¿no? Entonces, el menú va a estar en una base de datos y en función de esos comportamientos que vayan a tener es lo que vamos a construir. Entonces, algunas cosas de esto ya hicimos, por ejemplo, persona, permiso, grupo, ya realizamos. Nos tocaría trabajar con módulo, em, acción, ¿ya? Entonces vamos a ir a llamar al PGAdmin, entonces en la plataforma los que estén de color rojo son las inserciones que ya hicimos, lo que esté de color negro es lo que nos va a permitir tener poblada las tablas para que funcione nuestro menú. ¿Listo? De esa forma sería. Entonces vamos a crear las tablitas. Que termine de cargar. PGAdmin.
Ok, me voy a conectar a la base de datos. Estoy como grupo 20SA, ahí estoy trabajando. Y nuestra base de datos es el grupo 20. Si revisamos las tablas que hay ahí, tenemos 3 tablitas, entonces vamos a crear las faltantes. Listo, vamos a buscar la herramienta, Query Tool. Copiamos el código SQL que está de color negrito, ¿ya? Porque lo de rojo ya lo hicimos la sesión anterior. Copiamos aquí y lo hacemos ejecutar, ¿no? Entonces se han creado las tablas. Vamos a hacerlas, vamos a poblar también para que tengamos el comportamiento mínimo necesario para demostrar el funcionamiento del menú. Copiamos eso, e igual insertamos. Muy bien, ya se ejecutó. Y bueno, y con eso ya poblamos nuestra base de datos que contiene el menú dinámico. Vamos a descargar algunas imágenes que lo vamos a ir usando. Estas imágenes las vamos a descargar y las tenemos que subir a nuestro sitio que vamos a trabajar. ¿Listo? Entonces, guardamos. Lo estoy guardando en descargas. Vamos a poner unas imagencitas para identificar al usuario. Si el usuario tuviese una fotito, entonces vamos a hacer un layout, una interfaz que me permita también visualizar eso. ¿Listo? Entonces, por ahí tenemos un fondo de la aplicación, una foto del usuario y bueno, y las herramientas que utilizamos generalmente. Entonces, es algo así lo que queremos que se vea el ingreso. Ya, entonces tenemos que trabajar sobre una capa. Ya, igual, la anterior vez hicimos un layout, ese mismo layout lo vamos a mejorar para que tenga una presentación más interesante, ¿ya? Y vamos a ir construyendo eso, ¿listo? Entonces, siempre que empezamos un proyecto, tendremos que agarrar y trabajar con Zen. Descargas, y ahí lo descomprimí, descarga Zen. Zen Studio y eso. Y ya mientras eso va cargando, vamos a ir viendo, fíjense, este es nuestro layout principal. Vamos a crear una plantilla y esa plantilla es sobre la cual vamos a trabajar. ¿Listo? Esa plantilla lo vamos a ir trabajando.
Bueno, vamos a entrar con el grupo 20, group 020, group 020. Esto vamos a cerrar, esto es de lo que hicimos la sesión anterior. Eh, ya, lo que vamos a hacer aquí entonces es crear un nuevo proyecto, ¿no? Obviamente tenemos que trabajar sobre una nueva carpeta. Ahí habíamos creado ya consulta, agenda 13 y vamos a crear una carpeta más que se llame menú 13. Entonces ahí creamos una carpeta, menú, 3 capas. Obviamente, como vamos a trabajar con plantillas y demás, dentro de menú 3 capas hay que crear las carpetas template y template C también. Template, sí, o más José. Ya. Tenemos creado, entonces empezamos por la plantilla ingresos, layout. Entonces dentro de, bueno, templates guión bajo C vamos a dar los permisos de acceso total para que compile ahí y haga todo eso la librería de Smarty. Entonces, ahí vamos a crear una plantilla en templates. Se va a llamar layout template HTML. Y este es el código HTML que va a ir ahí. Bueno, la idea básica es que esta plantilla, si lo vemos, tiene opciones para construir un menú y tiene algunas opciones que me van a permitir visualizar ciertas, por ejemplo, identificar al usuario, mostrar el nombre del usuario, entonces tiene algunas características o generar un menú, esto ya sea un menú vertical o ya sea un menú horizontal, pero me lo va a poder visualizar. Y entonces una plantilla que ustedes la pueden mejorar, una plantilla sencilla, ¿no? Y en donde puedo agarrar, inclusive mostrar el contenido, ¿no?, que quiera desplegar. ¿Ya? Si vamos a ver lo que hemos subido en este momento, grupo 20, menú 3C, ahí vamos a ver la plantilla que hemos generado en este momento. La plantilla es esta, la que ven en ese lugar, ¿no? Entonces aquí vamos a mostrar algunas opciones. Aquí donde vamos a mostrar un contenido, un cuerpo. Aquí vamos a mostrar el usuario. Aquí podemos sacar algunos mensajes, ¿no? Podemos identificar el usuario y aquí podemos generar un conjunto de menús que vamos a sacarlo de la base de datos. Y bueno, y aquí abajo están las herramientas que estamos usando. ¿Listo? Eso es nuestra plantilla. Muy bien, entonces esta plantilla lo vamos a tener que llamar desde algún lado, ¿no? Entonces, vamos a crear una plantilla bienvenido, que es la plantilla que cuando ingresamos al sitio. Y el código no es avanzado, es un código sencillo. Vamos a llamar solamente a layout y vamos a mostrar un mensajito, nada más. Cuando ingresemos a la carpeta
ustedes saben que el archivo index es el primero que se lee cuando se entra a una carpeta web. Entonces, este archivo es el que se va a cargar por defecto. Entonces, vamos a crear ese archivo, que es el que va a cargar a la plantilla bienvenido. Bueno, y en este archivo index, que es lo primero que se lee, lo que en realidad va a mostrar es esa plantilla, ¿no? Entonces, como vimos ya con Smarty, lo que se hace es llamar a la base de datos, usar la librería, pasar algunos parámetros y bueno, un mensaje de bienvenida y todo eso. Perfecto, esto sería lo primero. Este emp todavía no está, ¿no? Tenemos que construirlo. Muy bien, hasta ahí tenemos. Entonces la página de ingreso se debería ver de esa manera, ¿ya? Y luego en la parte superior, fíjense que va a aparecer una opción que me permite ingresar al sistema. Entonces cuando yo ingreso aquí, vamos a ver, vamos a actualizar. Fíjense que aquí hay un pequeño menú, ingresar me dice, y no aparecen las imágenes. ¿Por qué no aparecen las imágenes? Porque no he cargado las imágenes. ¿Listo? Fíjense, está sin imágenes, no hay nada de imágenes. Aquí hay unos espacios que no aparecen. Entonces voy a cargar las imágenes en este momento para que se visualice bien. Voy a ver primero la carpeta que se llama Images. Tengo que crear una carpeta Images. Entonces dentro del menú vamos a crear una carpeta que se llame Images. Y ahí dentro de Images vamos a copiar esas imagencitas que descargamos hace un momento. Entonces voy a ir en descargas. En descargas, a ver, de las últimas que descargamos. Aquí hay algunas. Morón, fondo, ya, estos. Morón, fondo 3, Slonic, PHP Power, Logo Ball, Apache. Eso lo voy a cargar en esta carpeta. De aquí, en la carpeta images. Entonces lo voy a arrastrar. Con la carpeta images lo voy a soltar. Lo estoy subiendo, esas imágenes. Lo arrastré desde mi explorador y lo solté allá y lo está copiando. Ya lo está subiendo cada uno de esos archivos. Ahí están las imágenes. Ya, ahí están todas las imágenes. Ahora, si vuelvo a actualizar, me van a aparecer ahora sí las imagencitas, o deberían de aparecerme. Entonces, las imágenes del logo, de las herramientas están ahí. ¿Listo? Perfecto. Y aquí está el menú para ingresar. Sistema, ingresar. Bien. Hasta ahí funcionó bien. Continuemos entonces. Ese es para poder ingresar. Tenemos que hacer una opción de login. Entonces, para poder ingresar, vamos a tener que hacer un formulario que me permita. Seguimos en el mismo análisis que hicimos la clase anterior, ¿se acuerdan? Donde lo que teníamos eran, vamos a ver aquí. Teníamos los casos de uso del propietario. No, seguimos en esto. O sea, el menú sigue construyéndose bajo este esquema. Fíjense que la ingeniería que se ha hecho, yo la sigo respetando. No importa si es sencilla, 2 capas, n capas o con la herramienta que ustedes quieran usar el framework o como lo quieran hacer. No, esto me sigue guiando. ¿Listo? Entonces,
por aquí hay un login, ¿no? Que hay que respetarlo, ¿no? Que hay que trabajar sobre ese diagrama. ¿Listo? Entonces, este es el que vamos a ingresar. Para poder ingresar se llama PC Login, la plantilla. Entonces vamos a ir a escribir la plantilla. Y ahí lo que hacemos es mostrar ¿no? El cuadro, el formulario de ingreso. Estamos llamando a la plantilla principal, a la layout HTML, y ahí vamos a poner el formulario y todo eso. A esta plantilla tenemos que, bueno, llamarlo, digamos, ¿no es cierto? Pues el login lo vamos a llamar desde una clase que se llama CLogin, ¿listo? Y ahí dentro de ese login lo que hacemos es llamar a PC Login. Entonces vamos a llamarlo desde ahí. Pero esto está dentro de una clase que se encarga, fíjense, es una función que está dentro de la clase CLogin y se llama login. ¿Ya? Entonces, este es un proceso de donde vamos a llamar a esa plantilla. ¿Listo? Entonces vamos a hacer la clase PS Login. ¿Ya? Entonces, para eso primero empezamos los parámetros de la base de datos. Entonces, la librería que vamos a usar, la base de datos, el servidor, el grupo, usuario, contraseña, base de datos, la carpeta donde vamos a trabajar. Está bien. Entonces, escribimos todo eso, ¿no? Aquí va a depender mucho de la información de nuestro grupo, ¿no? Yo estoy trabajando en el grupo 20SA, ¿no? Para que trabaje ahí. Y ahí he hecho una carpeta que se llama menú 3C. ¿Ya? Entonces cargo todos esos datos y con eso debería poder trabajar. Esos son los datos de la base de datos. Ahora el PS login que me va a permitir el logueo en el diagrama. Aquí yo tengo PS login que recibe el usuario, contraseña, verifica y demás cosas, hace varias cosas. ¿Ya? Entonces, eso lo estamos haciendo como una clase con funcionalidades. ¿Listo? Estamos usando aquí programación orientada a objetos en este PS login. Y el código en realidad es una clase que me permite hacer varias actividades, ¿listo? Desde conectarme, validar, generar un menú y varias cosas, ¿listo? Entonces voy a copiar. Entonces el código es amplio. Ya lo que hay que ver es que, por ejemplo, aquí voy a integrar dentro de una clase la generación de menú. Esto va a tener algo para generar el menú, para autenticar y demás. ¿Listo? Entonces, cuando ingresen, por ejemplo, ¿ya? Se puede sacar un mensaje en el cuerpo de la plantilla. ¿Ya? Se puede verificar el usuario, la autenticación. Luego de autenticarlo, se puede generar el menú de opciones. Mostrarlo el menú como tal. Salir destruyendo las sesiones y todo eso que vimos, ¿no? Y bueno, y la autenticación también, cuando voy a ingresar por primera vez, ¿ya? Entonces, todo esto está dentro de esta clase, ¿ya? Entonces, eso me va a permitir realizar.
Ahora, según nuestro modelo, eso va a autenticar. Si genera un error, tengo que sacar un mensaje, si no, tengo que generar un menú. Bueno, entonces aquí vamos a generar el menú. Seguimos. Si todo está bien, tiene que llamar a un menú para que me visualice. Si hay algo que está mal, me va a generar un mensaje. Entonces estamos haciendo esta parte. Entonces aquí generaremos la plantilla de menú. Esa plantilla igual lo vamos a heredar del Lion y vamos a parametrizar ahí los valores que necesitemos. El mensaje igual generamos una plantilla de mensaje. Y el contenido de esa plantilla sería esto. Ya, entonces tenemos, si todo está bien, el mensaje, bueno, me va a sacar un bienvenido o bien me va a decir que no pudimos autenticar. Entonces estamos construyendo las plantillas necesarias para poder llamar. Bueno, con eso deberíamos poder autenticarnos si todo está bien. Entonces vamos a actualizar aquí. Sistema ingresar. Vamos a ver si puede ingresar. Aquí me muestra los datos. En este caso, voy a probar con un usuario que no existe para ver qué es lo que sucede. 1, 2, 3. Y la contraseña igual 1, 2, 3. Sabemos que ese usuario no existe. Entonces, aquí debería generarme un mensaje de error, ¿no es cierto? Es decir, no existe ese usuario. Entonces, no grabar. Y fíjense lo que me saca un mensaje. Error al ingresar a la agenda personal. Sus datos son incorrectos. Verifique su información. ¿Dónde lo hace eso? Vamos a ir viendo dentro del login que hemos visto. El login es el que hace esa tarea. Y lo primero, cuando usted entra ahí, ejecuta, ¿no?, el login, ¿no? Lo primero que hace es ejecutarse. Entonces, cuando viene y ejecuta, él verifica si ya se ha creado una sesión. Si no se ha creado sesión, ¿no?, viene por aquí y ejecuta el login. Si estoy saliéndome, destruye las sesiones. Si es la primera vez que estoy ingresando, ejecuta el login. Si ya estoy logueado y he puesto otras opciones, ejecuta esta parte de aquí. ¿Listo? Entonces, en la primera instancia realiza login. ¿Qué hace login? Login saca una presentación de Smarty, ¿no?, lo que vimos, el formulario de ingreso. Y ejecuta o llama, ¿no?, a PS Login, ¿ya?, para ejecutar, pero como ya está autenticado, ¿no es cierto? Ya se autenticó, tras que dimos el login, ya se autenticó. Recibo los parámetros,
Esta es cuando mando todos los parámetros, recibo usuario, contraseña, voy a sacar un mensaje en el cuerpo, bienvenido, y de ahí voy y genero el menú. Voy y generar opciones. Y en generar opciones es donde me permite hacer todo esto. Generar opciones lo que va a hacer es verificar el tipo de usuario que soy y en función de eso me va a mostrar un menú. ¿Listo? Si por alguna razón el usuario no fuese correcto, me saca un mensaje. Fíjense que aquí me dice, ¿no? Sus datos son incorrectos. ¿Ya? Entonces, el generar opciones verifica que el usuario, ¿no?, sea el indicado, y si no es el indicado, me genera un mensaje, que es este mensaje que estamos viendo. Pero si el usuario y contraseña es correcto, va a ir y me va a mostrar el menú, ¿no? Entonces va y saca toda la información de la base de datos, la construye ese usuario, grupo, módulos, acciones que hemos visto, los va seleccionando de tal manera de que verifica, por ejemplo, que las fechas sean correctas, ¿no? Me valida toda esa parte y luego me muestra, ¿no es cierto?, el menú, lo genera el menú y lo despliega, ¿no? Entonces hace todo el proceso. Entonces, en este caso hemos puesto con un usuario que no forma parte del sistema, ¿no? Vamos a volver a intentar ingresar. Los usuarios eran será un usuario y la contraseña era 654321. Entonces estamos eligiendo un usuario y estamos poniendo su contraseña. Supuestamente este usuario es el propietario de la agenda y debería tener más opciones de menú. ¿Listo? Entonces voy a ingresar. Ahora estoy probando con un usuario válido, con el propietario. Si todo está bien, fíjense aquí me sale menú para personas, menú de mensajes, menú de aniversario y tengo más opciones. Y fíjense, me dice el nombre, ¿ya? Y además a qué grupo pertenece, es el propietario. Y entonces me está informando del dato de la persona, ¿no? Y además por aquí me informa un correo electrónico, ¿ya? ¿Cómo se dice? Lion tiene un comportamiento eh, que me permite adecuarse al tamaño de la pantalla que se pueda manejar. ¿Listo? Entonces, si lo modificamos, por ejemplo, el comportamiento o el tamaño de la pantalla, ese menú puede irse modificando. ¿Listo? Entonces, fíjense, me apareció un menú un poquito distinto, ¿ya? Me apareció el menú a este otro lado, ya no me apareció, ¿no? Si aquí tuviese una foto relacionada, aquí me aparecería la fotito, ¿listo? Para la parte de visualización. Aquí debería verse la foto, ¿no?, de quien queremos, del usuario de la cuenta, ¿no? Entonces, se comporta en función del tamaño de la interfaz, de la pantallita, ¿no?, del screen. Bueno, salgamos, ¿no?, con este usuario, este es el propietario, entremos con otro que era amigo, para ver si el menú está funcionando adecuadamente. Aquí la contraseña era 6, no, del 1 al 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? Entonces ese era otro usuario. Le damos a ingresar. No era eso, a ver. Permiso. Del 1 al 6, creo que era. Sería el 1, del 1 al 7. A ver. Usuario. Aquí hay los usuarios. Es 38. Ya, este es el usuario, del 1 al 6. O 40. Hay dos usuarios, entonces aquí tengo 38. Esto, y aquí sería la contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ese sería un amigo. Vamos a ver. Ingresar. Y aquí me indica que es un amigo. Y fíjense, la forma del menú ya tiene menos opciones, porque esto está restringido, ¿no es cierto? Entonces tiene aquí menos opciones, ¿ya? Entonces el menú me verifica si no tiene datos válidos, me verifica si es un usuario propietario o si es un amigo. ¿Listo? En cualquiera de los casos está funcionando bien. ¿Ya? Entonces, hasta ahí lo que hemos verificado es la autenticación. ¿Listo? El caso login, este primer caso de aquí. Ingresamos los datos, verificamos si algo está mal, saco un mensaje, si no me genera un menú, y de ahí en adelante esto es lo que tengo que trabajar, los comportamientos para usuario, mensaje, aniversario, etcétera, etcétera. Muy bien. Continuamos entonces. Hasta ahí me autentiqué. Entonces, una vez autenticado, voy a entrar como propietario para que lo puedan revisar. Voy a desconectarme. Ingresamos nuevamente. Si yo quiero ingresar aquí, fíjense por favor los enlaces en la parte inferior. Eh, lo que me va mostrando, si le doy registrar, fíjense en la parte inferior, dice, está la URL donde está la aplicación, el menú 3C barra gestor admpersona.php, opción 1101, dice. En la parte inferior izquierda, por favor. Voy a bajar un poquito más. Cambia a opción 1102. Si sigo bajando, cambia a opción 1103. Si sigo bajando, cambia a opción 1104. Quiere decir que aquí hay un módulo que se llama gestor ADM persona, gestor de administración de personas. Si paso al siguiente menú y voy a registrar, fíjense que dice gestor ADM mensaje en la parte inferior izquierda, ADM mensaje.php, opción 1201, 1202, 1203, 1204, ¿no? Ese es otro módulo, se llama gestor, ¿no?, de administración de mensajes. Si voy al siguiente menú, la primera opción, gestor ADM ANIP, dice, ¿no?, gestión de aniversarios. Opción 1301, 1302, 1303 y 14. Obviamente nada de esto está implementado. Lo único que está implementado es salir del sistema. Si yo le doy registrar aquí, no me va a mostrar nada porque no está ese módulo. Fíjense, no font, ¿ya? Pero eso es lo que tenemos que construir. El módulo para cada una de las opciones, ¿no es cierto? Para personas, para mensajes, para aniversario, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer aquí, ¿ya? Empezamos entonces, vamos a trabajar en esa parte, ¿ya? En cada uno de los módulos de la agenda. Entonces vamos a crear una plantilla para sacar un mensaje en los módulos. Ahí copiamos la plantilla o el mensaje que se va a sacar, ¿no?, porque es un pequeño codiguito para poder generar mensajes, ¿ya? Eh, Luego vamos a generar el módulo para, ¿no?, para administrar personal o personas. Entonces generamos también ese archivo donde va a estar el código para administrar esto. Gestora de mpersona.php.
Vamos a abrir ese archivo y ahí vamos a ver cómo se trabaja en un módulo. Entonces, un módulo es una clase, en realidad, que vamos a parametrizar y en función de cada uno de los parámetros que se le pueda pasar, él se va a comportar de alguna u otra forma. Por ejemplo, este módulo gestor, gestor de administración de personas, obviamente va a necesitar la clase que genera el menú, que es el login, pero vamos a crear nuestra propia clase, ¿no? Donde saquemos un mensaje en cada actividad y ahí podemos recibir diferentes parámetros. 1101 para hacer una actividad, 1102 para hacer, ¿no?, otra, 1103 o 1104. Fíjense que lo que estamos trabajando es esto de aquí que nosotros estamos viendo, el menú, el pequeño menú que tenemos de opciones de el primer parámetro que me va a permitir mostrar algo, ¿ya? Entonces, o sacar un mensaje. Fíjense que lo que esto me va a permitir es, si el parámetro es 1101, va a ser una cosa. Si el parámetro es 1102, voy a sacar mensajito. Aquí lo único que voy a sacar es mensaje. Es decir, si el parámetro es 1101, va a decir registrar usuario. Si dice 1102, va a decir modificar. Si es 1103, ¿no?, eliminar. Si es 1104, listar, ¿no? Simple, eso es lo que va a hacer este módulo. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer es, como hace rato dijo Nofon, actualizamos porque ya está el archivo. ¿Listo? Hace rato le di clic en registrar. Registrar, si ustedes ven en la parte inferior, dice 1101. Si sigo bajando, 1102. En la parte inferior, el enlace revisa. Si sigo bajando, 1103, ¿no?, en la parte inferior. Y 1104, ¿no? Entonces, si igual le doy clic, ¿no?, según lo que hemos visto aquí, para la opción 1101, va a decir registrar, 1102, modificar, eliminar y listar. Ok, lo vemos. Modificar, eliminar y listar, ¿no? Entonces, el módulo de persona está completo y de manera sencilla, ¿no? No es código que sea complejo, digamos, no es una clase donde yo indico los parámetros, los recibo aquí y los proceso, ¿no? Aquí lo estoy recibiendo desde afuera y lo estoy procesando aquí, ¿no? Si yo quiero cambiar el comportamiento de cada una de esas opciones, solamente modifico el código en cada uno de los bloques, ¿no?, que tengan que ver. Entonces, ahí ya tengo el menú para la parte de personas. Vamos a continuar. Es lo mismo, vamos a trabajar con mensaje, entonces. Hacemos el módulo de mensaje. El código es similar. Copiamos el código, guardamos. Lo mismo para administrar aniversarios. Igual, ¿no?, el código para el módulo no varía, es de la misma forma. Entonces, estoy haciendo un esqueleto de comportamiento, ¿ya? Entonces, mi aplicación, ahora, como todo esto ya está habilitado, el módulo de persona, el módulo de mensaje, el módulo de aniversario, si le doy clic en cualquier momento, me va a responder, registrar mensaje, registrar aniversario, registrar persona, ¿no?, o listar usuarios, listar mensajes, ¿no?, listar aniversarios. Entonces, toda la funcionalidad ya está. Ahora lo que tengo que es codificar cada uno de estos comportamientos. Entonces, mi menú, mi aplicación base está el esqueleto. Ahora tengo que
programar cada uno de estos comportamientos que estamos viendo ahí. ¿No? Entonces, vamos a continuar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es listar los usuarios, los amigos que están en la base de datos, las personas que registramos. La idea básica es que me puedan mostrar todos los usuarios que están ahí, ¿ya? Para eso, entonces, vamos a crear una plantilla que me va a permitir mostrar de esta manera los usuarios, ¿ya? Entonces, creamos una pequeña plantilla. Esa plantilla lo vamos a llamar desde el módulo de administración de personas, ¿no? Entonces el código que va por ahí, entonces lo que va a hacer es tratar de listar la información de la tabla. Es una plantilla, ya hemos visto cómo listar, ¿ya? Entonces hay un ciclo y demás cosas. Y lo que sí, quien va a llamar a la plantilla es desde la opción que aquí tengamos. Listar persona es la 1104, fíjense, del menú. La 1104 es la opción de listar. Entonces, cuando elijamos la opción 1104 del gestor de administración de personas, entonces ahí vamos a cambiar ese mensajito que hay. A ver, les voy a mostrar. 1104, aquí. Fíjense, tiene un mensaje. Ese mensaje yo lo puedo comentar y en vez de dejar ese mensaje yo puedo agarrar y decir return. Voy a devolver eso. En vez de un mensaje voy a devolver, cuando elija 1101 voy a devolver eso. A ver. Entonces viene 1101 y me dice hola. ¿No? Es decir, yo cambié qué es lo que quiero que visualice, ¿no? Entonces, así puedo cambiar el comportamiento de lo que yo quisiera, ¿no? Aquí estoy mostrando algo bonito, pero no puedo mostrar así, ¿no? Texto sencillo, ¿ya? Entonces, lo que vamos ahí a modificar es ese comportamiento. Pero en la opción 1104, en listar, cuando elijamos listar. Entonces, cuando elijamos listar, en vez de sacar un mensaje, vamos a conectarnos a la base de datos, vamos a elegir todos los registros de las personas y vamos a mostrarlo en la plantilla que hemos creado, ¿no? Entonces, lo que hacemos es agarrar, copiar este código que permite conectar la base de datos. Comento yo mi opción que tenía aquí, ¿no? Mi mensajito que salía. Eh, y ahí vamos a escribir el código, ¿no es cierto? Que me permite conectarme a la base de datos, sacar la información de las personas y visualizarla. ¿Listo? Entonces, eso es lo que estamos haciendo aquí. Entonces, vamos a ver si podemos tabular un poco más allá. Ahí, ya. Entonces, con esto, con este código, estaría yo conectándome a la base de datos y llamaría a la plantilla ese que hice para mostrar la información. Voy a guardar. Y en vez de sacar un mensaje que primero sacaba listar usuario, ¿no? Aquí puedo colocar el código suficiente para listar, etcétera, etcétera. Ahora ya hay el código para listar. Entonces le doy clic en listar y listado de amigos
se conecta a la base de datos, ¿no? Y empieza a sacar la información, ¿no? Pero además en esa plantillita que he hecho puedo agregar un nuevo estudiante o puedo ver más detalles, ¿no? Entonces puedo aumentar algunas cosas, ¿ya? Eh, muy bien. Fíjense que, ¿y qué pasa si entro con otro usuario? ¿Ya? Aquí en la plantilla va a verificar si el usuario es un propietario, va a permitir que agregue nuevo estudiante. Si el usuario es un amigo, no va a mostrar nuevo. Es decir, esta etiquetita de aquí de poder agregar nuevo, solamente sale cuando está de propietario. ¿Ya? Uno. Dos, bueno, en ese caso aparece eso. ¿Qué más? Ya, ahí va a mostrar, entonces va a listar todos los amigos. Perfecto, ¿no? Entonces ahí tenemos ese control, ¿ya? Que me va a permitir sacar solo esa información. Eh, Está bien, me mostró, voy a salirme y voy a entrar con un amigo. ¿Listo? Voy a entrar con este de aquí para verificar si en realidad hace lo que queremos que haga. Entonces ese es el usuario. La contraseña era del 123456. Con eso ingresa. ¿Ya? Y cuando le dé listar, no debería permitirme mostrar o agregar una nueva persona. Fíjense, la opción nuevo no hay aquí. Me puede listar a todos los amigos, pero no hay el para agregar, porque este es un amigo, no puede modificar los datos de mi agenda. Entonces, ahí estoy controlando. Volvemos a ingresar. Y cuando le demos listar, ahí sí aparece. Bien. Hasta ahí listé los amigos. ¿Ya? Entonces, pero puedo hacer más cosas, ¿no es cierto? Es decir, en este caso estoy listando los amigos, pero pudiese darse el caso de que eh, hagamos otra actividad. Ya, a ver, vamos a seguir. Registremos amigos, entonces. Hagamos el caso de uso, registrar amigos, que me genere este pequeño formulario y que yo pueda registrar. Para eso creamos una plantilla. Y el código para que se visualice ahí es el formulario. ¿No? Es un formulario con todos los datos para llenar en la base de datos, ¿no? El carnet, contraseña, nombre, apellidos, profesión, teléfono, celular, email, dirección, fecha, lugar de nacimiento y bueno, y un botón registrar. ¿Ya? Entonces, esa es la plantilla que hemos hecho. Pero esa plantilla lo vamos a llamar desde la opción, si vamos a nuestra aplicación, cuando le demos clic aquí en registrar, ¿ya? En vez de que me salga esto, tiene que salirme el formulario, que no me salga este mensaje. ¿Listo? Entonces, para que eso suceda, aquí en la opción 1101, vamos a llamar a ese formulario que hemos creado, a esa plantilla. Entonces, copiamos en la opción 1101. Fíjense que aquí hay un mensajito. Este mensajito lo comentamos y ahí copiamos el código que llama a esa plantilla.
Entonces, esto va a llamar a la plantilla del formulario y lo va a devolver al mismo archivo, al mismo módulo, pero con los parámetros 11.011. Entonces me va a aumentar una opción más ahí, ¿no? 11.011. Entonces, yo aquí tengo que recibir todos los parámetros en la opción 11.011. No hay aquí la opción 11.011, por lo tanto tengo que escribirla, pero probemos si funciona hasta ahí. Entonces, si yo le doy clic ahora en registrar, ahora sí me aparece, ¿no es cierto?, el formulario para llenar, ¿no es cierto?, la información de los amigos, ¿ya? Pero si yo cargo los amigos, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6, nombre vamos a ponerlo a Juan Pérez, profesión informático, teléfono 710, 1, 2, 3, 4, 5, celular 710, 1, 2, 3, 4, 5, mail Juan, @gmail, dirección Avenida Bush, fecha de nacimiento, bueno, ahí podemos poner, a ver, 12/12/1970. Ok, lugar de nacimiento, Santa Cruz. Entonces, toda esta información de este formulario tiene que recibirse en algún lugar, ¿no? Entonces, esta información lo vamos a recibir en la opción 11.01. ¿Listo? Entonces, vamos a crear la opción 11.01 dentro del gestor de administración de personas. Entonces, ahí vamos a, ¿no? Aquí vamos a recibir todos esos parámetros. Miren. Recibimos todos los parámetros, armamos las dos SQL, uno para insertar a persona y otro para insertar a permiso. Insertamos en la base de datos. Si algo pasa, si hay un error, vamos a sacar un mensaje, ¿listo? Que me diga que hubo un error en algún proceso, ¿no? Si no, vamos a decir que todo fue un éxito. Entonces vamos a agregar la opción 11.01, que es la que va a procesar el formulario. Entonces, aquí dentro del módulo de administración de personas no hay el 11.011, ¿no? Hay 11.01, pero cuando este me devuelva la información, ese formulario que está allá arriba, yo tengo que procesarlo por aquí, ¿no? Es decir, tengo que recibir todos esos datos de allá arriba. Entonces, voy a crear la opción 11.01, perdón, 11.011, voy a recibir todos esos datos, voy a armar la SQL para insertar a persona, para insertar a permiso, voy a ejecutarlas y si ambas no generan problema, saco un mensaje de éxito. Caso contrario, saco un mensaje de error. ¿Listo? Entonces, de esa forma lo vamos a hacer. ¿Listo? Muy bien, voy a guardar esto. Y en teoría, esta información que está aquí de Juan Pérez, si yo le doy registrar, debería de guardarse. ¿Listo? Porque ya hice el código para que atienda a este formulario. Entonces le voy a dar registrar. Y me saco mensajito, registrar amigo, error al registrar. Es decir, ya tenía ese código. ¿Listo? Es decir, si me ha generado es porque ya alguien tenía ese código. Voy a listar de nuevo. Y alguien ya lo registró, alguien me ganó a registrarlo esto, ¿no? Entonces, voy a registrar otro. Ya, entonces, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Esa va a ser su hermana, María Pérez.
Ok, vamos a cargar los datos de María. Ahora, ¿ya? Entonces, su carnet va a ser 654321, su contraseña, y con eso debería poder registrar. Ya. Si no me están ganando otros en hacer el proceso, no debería de haber error. Y ahora sí, me dice éxito al registrar. ¿Listo? Entonces, si ahora yo reviso los datos, María ya debería estar también ahí. Entonces, está Juan Pérez y está María. ¿Listo? Entonces, ya puedo registrar desde, ¿no es cierto?, desde mi aplicación esa información. Eh, de esta forma, ¿no? Entonces ahí recibo la información del formulario, proceso, verifico que no haya ningún error y ahora, esto si quieren se puede probar para entrar con María y con Juan, ¿no? Para ver si funciona. El menú tiene que funcionar con cualquiera, es decir, yo en este momento he creado dos amigos y estos amigos tienen que estar con el sistema, digamos, ¿no? Entonces estamos trabajando con la base de datos que empezamos, digamos, ¿no? Es decir, creamos una base de datos y seguimos con esa base de datos, ¿no? Entonces, las capas que estoy poniendo sobre esa base de datos, ya sea vía correo, vía web, lo que estoy haciendo es trabajar sobre encima de la base de datos, ¿no? Y no tengo que crear otra base de datos, no, estoy trabajando sobre la base de datos, ¿ya? Esa es la diferencia, porque hay gente que crea una base de datos nueva para su web y otra base de datos para el otro. No, no, no. La base de datos es una sola es. ¿No? Para su aplicación vía correo es una base de datos. Es la misma base de datos que para la web. No puede cambiar esa base de datos en ningún momento. Es decir, cuando ustedes me presenten, ¿no es? Su aplicación que funciona vía correo, en la misma base de datos tienen que conectarse para que funcione vía web. Si yo conecto un registro, dos registros en la base de datos vía correo, en la base de datos vía web tengo que verlo, los registros, ¿no? No tiene que cambiar, porque he visto que hay gente que me crea otra base de datos, otras tablas. Yo le digo, ¿por qué hacen eso? Le digo, ¿qué no aprendieron a programar? Le digo, no, sobre la misma base de datos la que tenemos que trabajar. ¿Listo? Ok, vamos a entrar a ver con cualquiera de esos usuarios. A ver si nos ve. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En teoría debería entrar con Juan. Y fíjense, ingresé con Juan Pérez. Está su correíto de Juan. Y las opciones, como es amigo, obviamente solamente tiene esas opciones, ¿no? Listar y demás cosas, ya. Entonces salgo, vuelvo a ingresar con el propietario. Bien, entonces, hasta ahí consultas y dudas que tengan jóvenes. ¿Ninguna? Una consulta, ingeniero. Claro, active su camarita. Por grupo, entonces podemos usar una sola base de datos, ¿no? O sea, por Claro, grupo. en la práctica en realidad ustedes hacen una sola base de datos, pero todo esto, el detalle es que ustedes lo hagan individualmente, ¿no? Porque son prácticas individuales. Si alguien ya lo hizo la base de datos, perfecto, ¿no? Entonces, los otros solamente hacen el frontend de la web para conectarse y demás cosas, ¿no? No es necesario tener una base de datos separado por cada usuario. En este caso es una misma base de datos. Es la misma tabla, ¿no? Su base de datos es única, ¿no? Debe grupo 20 SA, digamos, aun cuando ahí está Juan, María y Pedro, digamos, ¿no? Entonces, los tres están accediendo a esa base de datos a las mismas tablas que se han construido. ¿Listo? Gracias, ingeniero. Ya, muy bien. ¿Alguna consulta más? Bueno, Profe, sobre, Miguel, diga. sobre la
Hola, buenas noches. Sobre la presentación, profe, del primer proyecto, eso queríamos hablarle bastante, no solamente yo creo. Estamos bastante atrasados y no sé si nos puede dar unos días más. Yo la verdad, no sé si le comenté que me habían operado a mí, por eso también se dio bastante tiempo en ponerme al día en esto. Y he Ya, estado haciendo, digamos, todo, tratando de volver a ponerme, digamos, al día en todo, pero la realidad que todo lo que estaba trabajando en mi computadora no me sirve ahorita por lo que todo lo está haciendo usted en PHadmin 4 y yo tenía instalado ya el 3, un mensaje ¿no? en el grupo y diciéndole que no podía, bueno, puedo crear en la base de datos que me asignó, pero no podía borrar nada de las tablas anteriores de los anteriores grupos. Entonces, no podía hacer nada. Es decir, ahora estoy haciendo otra vez toda la instalación, ya, pero ya con todo lo nuevo, digamos. Estoy haciendo con lo que es el R35, y ahorita estoy con el 31 en la otra. Estoy Miguel, instalándole todo, poniéndole todo, Miguel, así, por ejemplo. Miguel, el cliente es diferente de la base de datos. Por ejemplo, vos podés tener PHadmin 3, PHadmin 4, pero no tiene que ver nada con la base de datos servidor. Fíjate, yo le he puesto PHadmin 4 Windows. Es decir, que si vos tenés Windows, lo descargas la versión de Windows y vas a trabajar con PHadmin 3 o PHadmin 4. Es independiente, es como si tuviera dos aplicaciones instaladas, no se contraponen. Obviamente el PHadmin 4 está más actualizado, digamos, ¿no? Pero eso no te Claro. impide de que tu servidor puede ser el mismo servidor y no involucra problemas, ¿no? Es más, podés Lo entiendo. descargarlo directamente el PGadmin 4, a ver si hay para Fedora. No sé en qué versión de Fedora viene PGadmin 4. Sí, estoy en el 31, yo creo que en la que estaba trabajando todo, ya lo tenía distinto prácticamente. Ah, ya muy Y, antigua la versión. eh, Ya, entiendo. exacto, y eso que estaba en el 29, creo que ya actualizado el 31, pero ya no he podido actualizar No quiso la funcionar. compu. Sí, Ujú. sí, Hasta ahí era nomás la yo, así versión. que, ujú. Sí, Y como le digo, estoy haciendo todo de nuevo, pero en otra compu, y si quiere le muestro, ahorita lo estoy instalando todavía el servidor de 35, pero ya es igual, voy a mostrar un poquito, ya, y sí, es estoy en eso. PGadmin 4 es de Fedora 31 para arriba. Eso dice en el Y sitio aquí, oficial. y aquí estoy en esta, ¿verdad, profe? Y en esta es la que estaba trabajando, en Ya, esta es la que pero tengo el... Pero la base de datos está en un servidor en la nube, así que no te preocupes Ujú, con respecto a eso. Eh, ya. no sé, otras consultas más que tengan, porque eso es de funcionamiento nomás, ¿no? De la herramienta, no le Ujú. veo yo algún inconveniente. Ingeniero, buenas noches. Sí, Le habla José Soto. Hablando con nuestros compañeros de varios grupos, pensamos que sí es posible, sí hay la posibilidad, ¿no? De que pueda dar algunos días más para la presentación del primer proyecto. He visto ya. que algunos muchachos recién han tenido sus casos de uso, ¿no? Los han sido aprobados. Sí, Y independientemente de los casos de uso, igual ustedes tenían que hacerlo, ¿no es cierto? sí, Solamente que señor. cuando era muy facilito el caso de uso, ya también me tenía a ver, así tenía un caso de uso. Registrar personas, registrar clientes, registrar hermanos, registrar tíos, y es lo mismo, pues no me hicieron 8 casos de uso de lo mismo, digamos, ¿no? Ahí yo se lo he Sí, cambiado señor. nada. Eso se pone registrar usuario, todo lo he empaquetado en uno, registrar usuario, ¿no? Ya, independientemente de eso, lo bueno es que el IQ ha dado 2 semanas. ¿Listo? Eso yo igual lo necesitaba porque estábamos yendo sobre el filo. Quiere decir que nosotros tenemos las clases hasta antes que apruebe el IQ, tenían que terminar el 31 de diciembre. Es decir, estamos atrasadísimos.
Pero ahora nos han dado 2 semanas más. Quiere decir que hasta el 15 de enero podemos estar, ¿no? Eso nos da la posibilidad de mover, ¿no? Yo les había dicho eso, ¿no? Esperemos que el ICU nos permita 2 semanas más para mover. ¿Listo? Está bien, ¿no? Si la mayoría del grupo dice que no han podido avanzar por X, Y, Z razón, nosotros podemos moverlo. ¿Listo? Y podríamos moverlo aquí viendo el calendario. Estaba para este miércoles, ¿no es cierto? Miércoles, jueves están así los grupos de presentar. Para el Si lo viernes estaba enero. movemos 2 semanas, estamos hablando para Año Nuevo y es feo para esa fecha. Yo preferiría para los primeros días de enero. Terminamos estas 2 semanas, estas 3 semanas, el avance de la materia, hasta el 31 de diciembre, terminémoslo. Y enero nos dedicamos a exposición, proyectos, exposiciones y proyectos. ¿Listo? Entonces, ahí vamos a tener, podemos tener ese espacio solamente de presentación. Entonces, así ustedes tienen 15 días más hasta el año para realizar todo lo que les falte. Mientras tanto, tienen que terminar en un proyecto y ya tenemos que avanzar en el segundo proyecto, ¿no? Porque ya estamos, por ejemplo, ahorita ya ustedes están en la capacidad de empezar el segundo proyecto. ¿Listo? Vemos un ejercicio más que se llama cómo trabajar con Laravel y ustedes ya pueden trabajar. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a máximo tendríamos que moverlo para los primeros días de enero, la primera semana de enero tendríamos que presentar, tendría que programar yo cómo lo vamos a hacer. Y así tienen 2 semanas más. Es lo máximo que podría mover en ese caso. Y obviamente el segundo proyecto, a ver, voy a ver para cuándo estaba. El segundo proyecto estaba para los primeros, antes del 15, ¿no? Por aquí estaba el segundo proyecto, porque terminábamos el 15. Ese se mantiene, no hay mucho que moverle, ¿no? Entonces, tendríamos que dar por aquí en enero el primer proyecto y por aquí más o menos el segundo proyecto del 15 en adelante, ¿no? Entonces, más o menos así tendríamos que hacer, ¿no? Primera semana de enero, un proyecto, la segunda, alguna exposición, para que tengan tiempo, y la tercera sería el segundo proyecto. Bueno, me imagino algo así que tendríamos que hacer. No sé, es una idea, porque como nos han dado 2 semanas, ya no termina la entrega de notas el 15 de enero. Yo tengo un espacio más para entregar. Quiere decir que podríamos estar nosotros hablando del primer proyecto, trabajarlo jueves y viernes en enero de la primera semana. Fíjense, por ahí estamos 6 y 7 de enero. Ahí no me digan que hay feriado, que es nada. Damos o damos, ¿listo? Si lo movemos, o sí, porque no hay la opción de que no es feriado, que es todo santo, lo que sea, no, se aplica nomás. Si no viene, se lo perdió, ¿listo? Entonces, podemos hacer la primera semana el proyecto, la segunda semana las exposiciones y la tercera semana estaríamos con el proyecto final. Y yo tengo una semana para revisar todo y entregar nota, porque yo tendría que entregar nota a partir del 24 o 25 de enero. ¿Listo? Eso podríamos hacer y así tienen 2 semanas extra para que completen todo lo que están haciendo, ¿no? Perfecto, entonces. ¿Está bien? ¿Así quedamos? Ingeniero, para recalcar, disculpe, Ujú. buenas noches, ingeniero, para recalcar, la primera semana, el primer parcial, la segunda, la exposición, y la Correcto. tercera, el segundo proyecto. Ajá. Anótense más o menos la fecha. 6 y 7 Mm, de enero, el primer proyecto. El 13 y 14 estarían las exposiciones. Ya, el 20 y el 21, el segundo proyecto. Ahora, yo no sé qué día les va a tocar, ¿no? Porque voy a poner un día grupo SA, el otro día voy a poner grupo SC y así, ¿listo? Yo ya lo organizo eso, pero que queden en esos días. Esos días ustedes tienen que pedir permiso al trabajo, no hay excusa que yo trabajo, no, nada. Esos días ustedes los reservan y los reservan. ¿Está bien? Ahora, algo importante, como son hartos grupos, ¿ya? ¿Por qué yo reservo un día?
porque a cada uno les doy media hora de presentación y imagínense, son 25 grupos en el SC. Pónganle la media hora. ¿Cuántas horas necesito? ¿Mm? Entonces necesito por lo menos 12 horas para revisar. ¿Ya? Eso quiere decir que si empiezo a las 6 de la mañana, termino a las 6 de la tarde. ¿Ya? Entonces, estos días jueves o viernes, vamos a tener que empezar la revisión a las 8 de la mañana hasta que se acabe el último, ¿no? Esa es la forma de revisar los proyectos, por favor, ¿ya? Y es de 8 de la mañana hasta que se acabe. Ahora, en unas situaciones va a ser ascendente y en otras situaciones va a ser descendente, ¿ya? Entonces, por favor, para esos días, que yo lo voy a programar para que ustedes con anticipación pidan permiso en su trabajo. Y, por ejemplo, hay personas que dicen, trabajo, ingeniero, está bien, pero con anticipación le estoy diciendo que podemos empezar, por ejemplo, ascendente, grupo 1, 2, 3, cada media hora, hasta terminar, ¿ya? Entonces, donde le toque. Si no viene un grupo, se espera 5 minutos, se pasa al siguiente grupo. Si el siguiente grupo no está, se espera 5 minutos, se pasa al siguiente, ¿no? Y cada grupo tiene 30 minutos máximo para presentar. ¿Listo? Entonces, de esa forma, ¿ya? Vayan en esos periodos, en esos días, yo voy a organizarlo en esta semana para que ustedes vayan pidiendo permiso los que trabajan y no se perjudiquen, ¿listo? ¿Ya? Entonces, de esa forma. Bueno, otras consultas más que tengan. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Active su camarita para que veamos con quién charlamos. El ingeniero Bustamante, bueno, en el proyecto que nos asignó para la DEA, el ingeniero Bustamante nos confirmó ya que se va a realizar el proyecto y también queríamos consultarle si teníamos que usar, digamos, la base de datos de la DEA para el primer proyecto. En todo caso, si sería para el jueves, ¿no? Porque no habíamos avanzado en esto de confirmar para hacer el proyecto en la DEA. Pero también el ingeniero Bustamante nos comentó que no requieren la parte de simulación. Bueno, eso nos dijo. Y también nos dio dos casos de uso, ahorita no recuerdo muy bien, pero se lo podría escribir en el grupo, de lo que nos pidió para desarrollar en el sistema. No le escucho, ingeniero, creo que su El micrófono está primer apagado. proyecto a mí me interesa para que ustedes tengan ese conocimiento. ¿Listo? El primer proyecto es una inteligencia que estamos creando que responde a ciertos comportamientos de correos electrónicos. Ese es el primer proyecto. No, es un sistema vía correo. Tal vez a la DEA no le interesa, pero yo voy a evaluar ese conocimiento, ¿no? Ahí van a generar una base de datos, una copia de base de datos, ¿listo? Ahora, que se asemeje a la base de datos que tiene la institución, perfecto. Generalmente es bueno sacar una copia de esa base de datos o el mismo esquema, ¿no?, de la base de datos y crear una base de datos para hacer las pruebas, ¿no? Porque por ahí ellos tienen datos reales y hay veces uno cuando está haciendo pruebas borra eso y es muy delicado. Entonces, yo recomiendo que creen una base de datos, una copia de la misma base de datos que tenga la DEA para trabajar en desarrollo, ¿no? Y no en línea con la base de datos, porque eso puede ser peligroso. Borramos algo y después nos sacrifican a todito. Sí. Cuando tuvimos una reunión con el ingeniero Bustamante, nos comentó que tenemos, o bueno, podemos usar su base de datos, pero como usted comenta, creo que vamos a tener otra reunión más y vamos a decir lo que usted Que me les acaba de... que les ponga una copia de la base de datos o un esquema similar a su base de datos, porque él seguro quiere mantener su base de datos,
dígale, pasen un esquema con unos registros de prueba para que ustedes trabajen sobre eso, ¿no? Construyen ahí en la base de datos del servidor un demo similar a la misma base de datos de la institución y con eso hacen las pruebas. Ya, y luego que ya han probado bien, recién lo enganchan a la de producción, ¿no? Antes hay que tener una base de datos de desarrollo. Esa base de datos que usted comenta lo tendríamos que hacer en su servidor, ¿no? Sí, sí, en el servidor, para eso es el servidor, ¿no? Para que ustedes carguen los registros, prueben, vean el comportamiento. Y una vez que está bien ahí, bien probado, recién se enganchan con el servidor de producción de la DEA, digamos. Listo, ingeniero. Gracias. Muy bien. ¿Alguna consultita más? Buenas Buenas tardes, Ingeniero, Ever, diga. ingeniero, buenas noches. Teníamos una consulta aquí con mi compañero de Camiri, ya le explicamos que no nos podíamos conectar a la base de datos Ya. y intentamos conectarnos a la base de datos de los grupos de Santa Cruz y sí se puede. No sé por qué de nosotros, con los grupos no. Grupo Ya, qué CC. raro. A ver, vamos a ver aquí. Las Me bases pasa de lo datos mismo, ingeniero. están creadas. A ver. Con el 1 grupo CC, 25. 01 CC. 2 CC y 3 CC están ahí. Los usuarios podrían ser, pero a ver. ¿Qué error le sale? ¿No le salió algún error en específico? Porque me mandaron una foto y... A ver, vamos a ver. ¿Quién más tiene problema de acceso a la base de datos? Soy ingeniero Luis Enrique del grupo 25, SC. Ya, vamos a ver un ratingo, veámoslo en línea, cuál es el lío. Porque siempre alguien me mandó de que no tenía permiso de acceso. Ese es en el PGHBA que vimos la configuración. Puede ser que ahí, como habían hasta los 22 grupos nada más de la U, que no esté contemplado eso, digamos, ¿no? Entonces, puede ser que ese sea uno de los problemas. A ver, déjenme revisar. Porque yo probé, pero es que mi IP de mi casa tiene acceso de confianza, digamos, ¿no? Ya vamos a abrir PG, data, PG, HBA. Ya vamos a ver los de Camiri. Ah, ya sí, aquí solamente hay permiso hasta el 23, 24. Ya, ahora ya saben cuál es el problema, ¿no? Vamos a dar permiso al 25. 25. El otro, el último es 26, creo. Seguro que también tienen problemas. 25 y 26. Ya. Y los de Camiri, a ver, debería estar por aquí. Ya vamos. Ya no hay permiso también. SC, CC, 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 CC. Ya. Era permiso de acceso, ¿listo? Sí, ingeniero. System, CTL, Start, PostgreSQL. PostgreSQL. Listo. Ya están los permisos actualizados. Bien, ingeniero. Gracias. ¿Ya? ¿Algún problema más que tenga? Buenas noches, ingeniero. Bueno, en la exposición, el tema de exposición, al grupo le tocó el tema de Zen Framework. Luego se está investigando. Hay una nueva Pasa que versión la suya. versión Laminas Project se llama, Utilicen lo nuevo. el Laminas Project. Hay tres cosas. Eso está muy bien. Sí, sí. Así se llama. Utiliza eso. Está bien. Gracias. Ya, ¿alguna consulta más? Buenas noches, ingeniero.
Buenas noches. Buenas Una noches. consulta para la presentación del proyecto 1. Para hacer la defensa, ¿nos hacemos algún PowerPoint, algo así? ¿O solo el documento Word nomás? ¿Cómo es la Ponemos. defensa? La defensa me presentan el documento en formato PUT, Proceso Unificado de Desarrollo. Yo voy a revisar si tiene todas las características que hemos explicado en las exposiciones. Si es así, pasamos a la revisión del proyecto. Si el documento está mal, no pasamos directamente. ¿Ya? El documento, todo ingeniero tiene que saber hacer un documento. Si el documento está mal hecho, no se pasa a la revisión del producto. ¿Listo? Entonces, primero el documento. Si el documento está bien, pasamos a la revisión del producto, enviamos unos correos, verificamos que responda y todas esas cositas, ¿no? Eso es cómo se revisa, ¿no? Se revisa ahí el documento, que es el trabajo en grupo, las preguntas y las defensas que son individuales, ¿no? La exposición y la defensa, mientras va explicando sobre qué es lo que hicieron, si yo tengo alguna duda y me responden, eso también tiene su calificación, ¿no? Documento, la presentación que estén haciendo y la defensa de las preguntas, eso es lo que se califica en el proyecto, en los dos proyectos. Ya, ingeniero, gracias. Otra consulta más. Dice la plataforma, el documento debe ser presentado ante la defensa en formato impreso, dice. Sí, pero si nos dan permiso para revisar en aula, tendrían que llevarlo impreso, ¿no? Hasta el momento los profes están haciendo la evaluación sin problema en los laboratorios, pero no se han subido los casos y no sé si hasta cuando presentemos nosotros por ahí ya suspenden el permiso, ¿no? Ya, listo, ingeniero. ¿Alguna consulta más que tengan? El tema de las exposiciones, ingeniero, para los grupos que faltan. Ya, eso lo voy a ir colocando, Luis. Lo que pasa es que tenía hasta el 22 planificado y ahorita hay 26, ¿no? 4 temas más faltan. Sí. Yo Ok, lo voy a colocar eso, ¿ya? Ok. Ingeniero, buenas noches. Tengo una consultita, quería decirle. Sí. Las prácticas nosotros lo estamos haciendo en la base de datos, la que usted nos dio, ¿no? El grupo 20SA. Bueno, en este caso nosotros somos el 17TC. Ahora, el primer proyecto gestión 91 lo vamos a trabajar con nuestro propio caso de uso, ¿no? Entonces quiere decir que nuestra tabla, bueno, tendríamos que sacarle un escrito de lo que estamos trabajando y ponérselo en su servidor usted. Sí, todo es con el servidor de práctica, ¿no? En tecnoweb.org.wo. Ya, entonces, sería migrarlo, no es que nosotros lo estábamos haciendo por el momento local y ya, bueno, en otro ya, sería ponerlo todo, los casos, el diseño de la base de datos en su servidor. Correcto. Ya, listo. Eso, amigo. Ya, muy bien. ¿Alguna consulta más? Ingeniero, buenas noches. Una consultita. Buenas noches. En el tema de las presentaciones de la documentación, está en el portal, ¿verdad? En el Moodle. Pero ¿hay diferencia en la presentación del primer proyecto con el segundo proyecto? La presentación en documento, en formato de documento. Sí, exactamente. El primero es una aplicación que está dividida en dos capas, ¿no? Porque está un cliente y está la parte del servidor y es una inteligencia de negocio, donde nosotros no interactuamos, bueno, está el negocio corriendo todo el tiempo y demás. Tal vez el modelaje ahí cambia, ¿no? Que en la aplicación en 3 capas, bueno, el comportamiento es un poco distinto. Han visto que hay un diagrama de navegación que me permite aclarar el comportamiento que se hace, ¿no? Pero en lo que es base de datos, el objetivo general específico, el marco teórico, todo eso, el dominio inicial, los casos de uso, no cambia, es lo mismo. Es lo mismo, todo el comportamiento es lo mismo, solo lo único que cambia es la forma de implementación. Esto uno lo va a implementar en Java con un cierto tipo de tecnología, el otro lo va a implementar en
PHP, ¿no es cierto?, con otro tipo de tecnología, ¿no? Eso es lo que cambia. Pero después todo el documento debería ser lo mismo. Ok, ingeniero, muchas gracias. Ya. ¿Alguna consulta más? ¿Dudas que tengan? Ok. A ver, jóvenes, parece que van a dar alguna vacación. Hoy día estaba escuchando. Yo lo que les voy a hacer es, los voy a convocar para el día jueves. Quiero que terminemos la última práctica que tenemos aquí. Y para que ustedes a partir del jueves ya puedan empezar la realización del segundo proyecto. ¿Listo? Entonces el día jueves vamos a realizar esta práctica de aquí, de cómo usar Laravel, ¿ya? Entonces yo los invito en el mismo horario, por favor, nos reunimos y vamos a trabajar lo mismo que hemos hecho, pero esta vez lo vamos a hacer en Laravel. ¿Listo? Entonces les invito para sería el viernes, ¿no? Hoy día es lunes, sería para el viernes. Sería viernes, ingeniero. Sería viernes, ingeniero. Sí, el viernes, a ver, no hay fiesta por ahí, ¿eh? 17, no. Ya. Entonces sería para el viernes en este mismo horario. ¿Está bien? Entonces les invito para que veamos eso, lo que es Laravel, las características y sus ventajas, la implementación de ello, y a partir de ese momento ustedes ya pueden empezar a trabajar el proyecto número 2. ¿Listo? Entonces nos vemos el día viernes en el mismo horario. ¿Listo? Bueno, jóvenes, gracias y pasen buenas noches. Permiso. Sí, ingeniero, hasta luego. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, hasta luego. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero, muchas gracias. Hasta luego.